Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. En especial, pues quiero agradecer este entusiasmo que tuviste, Paco, desde ya la cena de Navidad para venir y conocer lo que estamos haciendo aquí casi un año después. Y sé que nos tardamos un poquito en traerte y tenerte, pero va a ser un gusto tenerlos a los dos. Y hoy pues tenemos un tema muy interesante sobre la comunicación, la poesía, el diseño de cómo podemos cambiar nuestra perspectiva sobre cómo comunicamos interesantemente. Y nos van a compartir hoy este tema que se denominó Entre Manos, Francisco Rubín Ruiz y Manuel Ponce de León Palacios. Francisco es poeta de tiempo completo, es publicista y escritor de minificción, poesía, cuentos, letras de canciones y juegos de palabras. Ha publicado los libros Buenos Días Lola, Visiones y Diversiones y Nadie es Poeta en su Tierra, volúmenes 1, 2, 3, 4 y 5. No, y 6, disculpen. Atlético, poesía, alfabéticos, mano a mano, y por qué no, y el libro objeto cubo Rubí, bueno, ¿cómo lo diría? Rubiquín. Okay. Ha sido antólogo de publicaciones en México, España y Argentina. Ha ganado mención de honor en el primer certamen de poesía infantil en Buenos Aires, Argentina. Publica cuentos y poemas en suplementos, revistas y periódicos, y sus palabras han aparecido en libros, revistas, comerciales de radio y televisión, jingles, tazas, corbatas, paredes, juguetes y todo aquel sitio que le dé hospedaje. Camina siempre debajo de un sombrero y frecuentemente utiliza una corbata sin que le ahorquen las palabras. Hoy no. También tenemos al maestro en diseño Manuel Ponce de León Palacios, ingeniero del entendimiento, licenciado en diseño y producción publicitaria por la UPAEP, maestro en diseño de la información por la UDLAP y ahorita estudiando su doctorado aquí en la UPAEP. En el campo profesional ha trabajado como asesor de diseño estratégico para organizaciones publicitarias y públicas y privadas. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente y asesor de proyectos de investigación. Actualmente es profesor de medio tiempo en el Decanato de Posgrados en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, de aquí mismo de la UPAEP. Su línea de investigación es la representación de la información en las matemáticas y es un entusiasta de las matemáticas. Tiene como misión contribuir al bienestar social trabajando transdisciplinariamente en proyectos que faciliten el entendimiento. Y pues bueno, les agradecemos mucho por venir a compartir aquí estas perspectivas, aquí con la comunidad presente y los que se están conectados remotamente. A los que están aquí les recuerdo que como tenemos a gente por videoconferencia, si tienen alguna participación o comentario, es con encender el microfonito y al terminar apagarlo. Gracias. Atención, ¿alguien ahí? Ahora, aquí, ante amable auditorio asistente, aplicaré arte algo arriesgado ante algunos. Anda, arranco. Bárbara barba, bastará batir bíblicamente belleza bajo binomios burbujeantes, botas, balas, bizarras bellezas. Brindemos bárbaramente bastantes botellas. ¿Bostezos? Va. Comenzaré, compañeros, compatriotas, cómplices. Comentaré cuánto cuesta compartir creación con ciertas características, claridad, cohesión, criterio, claro. Diablos, debo dar datos disciplinadamente, deberé defender doctrinas dinámicas, divertidas. ¿Entienden? Es enorme el esfuerzo, evidentemente. En escasos envites, el esfuerzo es exacto. Es extremo este ejercicio empírico, esta eclosión elemental, esta experiencia extraterrestre. Furiosa faz, francamente, feliz fomentaré fáciles fuerzas. Focalicemos, finjo frenético, fabulador, fabricando fonemas, filosofando. Gocemos genialidades gigantes, grandiosas, gitanas. Gocemos gramaticalmente graduándonos gota, gota.
hidráulico hermetismo he hilado humildemente. Hagamos habilidades, hermosas hermenéuticas, hablemos, héroes humanos. Imagino indicaciones individuales, inteligentes, increíblemente intervengo. Jóvenes, jacarandosos jitomates, jajaja. Juntémonos, juguemos juntos juergas justas. Jáctome jerárquicamente jovial, jubiloso. Juntaré jirafas, kilos, kiwis, kindergardens, kimonos, karatecas, Kafka. Luciré loco, ladino, la laboriosa literatura. Los libros los llenan las letras, libros liberadores, lúdicos, longevos. Los libros los llenan las letras, los lápices llenan los libros, los labios los leen. Leamos lúdicamente. Lolo, ¿lo lograremos? Miremos maravillados mayúsculas, minúsculas, mimados mexicanos. Memoricen milimétricamente mis manos, mis muecas, mis músculos, mis movimientos. Nosotros, no nadie, ni Nostradamus. Nadie nace necesitando nariz. Ñáñaras, ñoñerías ñoñas. Opino ocupemos ocio ornamental, oído. Ocupemos ojos, oídos, ombligo, orificios, oficios, ocio original. ¿Obedecen? Podemos palabrear paulatinamente palabra por palabra, paso por paso, piso por piso. Pronunciemos poemas, palabras, poesía, profecías. Piénsenlo. Preséntome, perdón. Paco, poeta, palabrero. Quiero queso. Repentinamente resulto roedor. Risas. Ronquemos repetidas rimas, rimemos, rumiemos, recordemos rimas, retorzámoslas, resucitémoslas. Sí, señores, solo si silbamos silenciosos saberes surgirá saliva. Suena sobrado, sepan los sagaces sabelotodo. Trabajo, trabalenguas, términos torcidos, tosiendo, tartamudeando. Todo tengo, torero, teatrero, trapecista. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Tenemos tiempo todavía? Últimamente uso útiles únicos. Unámonos útilmente, uno. Vale, valientes vocalistas, vengan versos volátiles. Guácala Windows, guácala Word, guácala Wikipedia, guácala WhatsApp, guácala Wi-Fi. Xenófilo, xilófono, Xerox. Ya, yuxtapongo yugulares. Zapateando zapatos, zapatillas, zarzuelas, zarzamoras, zigzagueando zumbidos surumbáticos. ¿Sas? Buenos días. Bueno, pues después de hacer este recorrido a través de las letras, aparece la palabra contar. Y si hablamos de literatura, en literatura se pueden contar un montón de cosas. Podemos contar historias, podemos contar fábulas, podemos contar cuentos, podemos contar leyendas, podemos contar los mismos cuentos, y bueno, pues qué más les cuento. Pero hablando de contar, ¿qué nos cuentas, Lolo?
Pues yo les hablaré de la fusión. Como mencionaba anteriormente, soy un apasionado de las palabras, de la cercanía fonética, y bueno, una serie de cosas han sucedido en la vida que han permitido que hoy estemos aquí. Una de ellas, como ya nos comentó Lolo, pues fue el nacimiento de este personaje de apellido Rubik. Otro agradecimiento, otra situación aparecida, es que este señor haya decidido crear este juguete, rompecabezas, objeto, y una más, que cuando yo nazco me corresponda tener el apellido Rubín. Obedeciendo a la fonética de las palabras y a la cercanía de las palabras, pues me doy cuenta que Rubik y Rubín solamente cambian si giro una letra, como el cubo Rubik, que es precisamente el darle un movimiento a la K por una N. Y entonces aparece la fusión de pues estas dos inquietudes, la del gran maestro Rubik, y bueno, la de un tipo inquieto que soy yo, de querer hacer o intervenir o fusionarme con algo ya existente. De ahí que pues haciendo esta fusión empezaré por platicarles sobre la poesía objetual, que de alguna manera direccionará nuestra plática o esta conversación. Bueno, todos de alguna manera, aunque no sepamos, hemos escuchado la poesía, ¿no? Uno de los géneros literario considerado más auténtico por el autor. Algunos dicen que definir la poesía es complicado porque sabemos qué es la poesía, mas no sabemos qué es cuando la tenemos que definir. Independientemente de esto, todos estamos familiarizados con el término, poesía. Bueno, dentro de la poesía y dentro de la experimentación, como muchas disciplinas existen, la poesía ha experimentado y ha surgido pues un término llamado poesía objetual. Los estudiosos literarios dicen que no deberíamos de hacer esta clasificación, que todo es poesía, pero hay quienes, o inclusive nosotros como seres humanos, necesitamos definir o aterrizar las cosas para comprenderlas. De ahí que de poesía se defina o se haga un apartado poesía objetual. La poesía objetual no es otra cosa más que la poesía intervenida o invadiendo un objeto que el objeto no pierde su naturaleza de objeto, pero que está pues ahora rodeado de palabras, intervenido de palabras, y de esta manera surge la poesía objetual. El objeto ha de ser el objeto, pero me permitirá el acto poético, el acto de la lectura. Como ejemplos, les platicaré pues de algunos autores que han experimentado con la cuestión de la poesía objetual. El generador de este trabajo es un argentino que se llama Sebastián Fiorilli y se ha sumado con dos españoles, con Gonzalo Escarpa y con Urs Eloy, y ellos han hecho una antología que le han llamado latología. Latología poética no es otra cosa más que latas de sardina o de atún, donde están contenidos los poemas. Es una poesía objetual. Yo necesito abrir la lata para adentro de la lata obtener papelitos que traen los poemas. Entonces, de alguna manera, el objeto no pierde sus condiciones de objeto, pero permite el acto de la lectura. Son algunos ejemplos. Otro ejemplo del mismo Sebastián Fiorilli, el argentino que mencioné anteriormente, él tiene algo llamado poesía en boca de todos, y lo que él ha hecho es que la poesía invada servilletas desechables como estas que obtenemos de pronto en los cafés de franquicias, que nos dan la servilleta y trae el logotipo. Bueno, pues él lo que ha hecho es imprimir una servilleta millones de veces, la ha llevado a restaurantes y les ha dicho, en vez de poner una servilleta común y corriente, pongamos la servilleta que trae mi poema. Y de esta manera se cumple la poesía objetual. El objeto no pierde sus capacidades o su naturaleza de objeto, de limpieza, del uso que da la servilleta, pero al estar intervenido permite el acto de la lectura. Esto es poesía objetual y por eso Sebastián Fiorilli le ha puesto poesía boca de todos. Un ejemplo más. Bueno, aquí tenemos de cerca la latología poética, lo que ya les había comentado. Y bueno, como esto, hay varios escritores que de repente han querido experimentar o explorar otras posibilidades de acercarle al público la poesía. Uno más que, si ahora no la tenemos en fotografía, les puedo platicar. Gonzalo Escarpa, un poeta español, hace un poema objetual en un jabón para lavarnos las manos o para bañarnos. En vez de que traiga grabada en la barra la marca, pues trae un pequeño poema. Y entonces él dice, nosotros convivimos con la poesía está dentro de nosotros mismos y la poesía desaparecerá en algún momento, cuando el jabón
pues se finalice. Por lo tanto, entendiendo qué es la poesía objetual, les puedo explicar, bajo esta fusión de haber conocido el cubo Rubik, pues a qué se refiere el cubo Rubik. El cubo Rubik, fusión de estos dos autores, y no es otra cosa más que el poema, más bien, el cubo Rubik, pero invadido de poesía. El cubo tiene sus 6 caras, como ya nos lo ha explicado Lolo, la cara de cada uno de los colores, pero hay una palabra en cada cuadrito del cubo. Por lo tanto, tengo 6 poemas originales que me permiten la lectura, pero decíamos que el objeto no pierde sus capacidades de objeto. Por lo tanto, el cubo puede girarse. Y entonces, si el cubo se gira, las palabras van a tener combinaciones. Por lo tanto, surgirán nuevos poemas. Más adelante, seguramente, Lolo, nos hablarás un poco de las posibilidades de combinaciones, que creo que son unas cifras casi imposibles de leer, ¿no? o de comprender. Y bueno, de esta forma el usuario, el jugador, el lector de la poesía también se vuelve un compositor, un generador de poesía. Si yo ahora, lo haremos más adelante, reparto el cubo y lo empezamos a girar, difícilmente los giros, los movimientos y las combinaciones de palabras van a ser las mismas entre uno y otro participante. Por lo tanto, pues la poesía se vuelve prácticamente infinita, o si no infinita, muy amplia. Y bueno, pues es esto. Entonces, lo interesante de hablar sobre esta fusión es no cerrarnos a las posibilidades de participación entre las disciplinas. A lo mejor consideramos que la literatura es exclusiva y que no necesita de la participación numérica, o al revés. Y si nosotros combinamos o hacemos la convivencia entre distintas disciplinas, pueden surgir cosas muy interesantes. Bueno, después de esta fusión y de hablar de las combinaciones, como nos conviene y nos convino estar así, pues ahora combinemos y sigamos platicándolo. Boy band, el de boy band. Ahorita voy a empezar a bailar. Y tiene 2 posibles configuraciones. Por ejemplo, esta cara que es naranja y verde puede estar invertida, puede estar el verde de este lado y el naranja de este lado. Por eso tenemos que multiplicar
2 a la 11. Bueno, no tienen que hacer la multiplicación mental, ni siquiera en calculadora, la voy a hacer por ustedes. Y tenemos 4.3 por 10 a la 19, que serían 43 trillones, o serían 43 trillions, si habláramos en inglés, como manejan en habla inglesa. Y ahí está el número, no quiero que lo lean todo, es de esos números que tienes que ver en internet. ¿Cómo leer un número grande? Y tienes que ir contándolos, es un número muy grande. Este es el número de posibles permutaciones que podemos obtener girando el cubo. Entonces, podríamos decir de alguna manera que es el número de poemas originales que podríamos obtener girando el cubo de Rubik. Hablemos rápidamente de otro elemento importante cuando trabajamos con el cubo de Rubik, que es la nomenclatura, la manera de ponerle nombre a las cosas, de enunciarlas de alguna forma para que podamos trabajar con ellas. Y en el trabajo con el cubo de Rubik tenemos una nomenclatura específica que nos ayuda a comunicarnos sobre las acciones que realizamos con él. La nomenclatura del cubo de Rubik se establece en relación a lo que podemos hacer con él, y lo que podemos hacer con él, sin romperlo, es girarlo. Y entonces lo que establecemos en la nomenclatura es una clave para cada uno de los diferentes giros que se pueden hacer. Por supuesto, teniendo en cuenta que yo tengo que acomodar el cubo de cierta manera, con cierta configuración, para que esto corresponda a lo largo del camino de resolverlo o aplicar el algoritmo que lo resuelve, es decir, el conjunto de movimientos que al final harán que regrese a su posición original o a la posición deseada del poema. Y para esto lo que establecemos es una relación de una sola sigla, una sola letra que corresponde al nombre de la cara en inglés. Entonces tenemos F para front, es la que queda frente a mí, B para back, es la que queda atrás, que yo no veo, up, tenemos down, tenemos right y tenemos left. Y para no estar escribiendo right, left, down, porque son varios movimientos en el algoritmo, solo ponemos la inicial. Y son giros, recuerden, de 90 grados, porque si giro menos, pues no funciona. Y si giro más, entonces al final es lo mismo que hacer el giro para el otro lado. Entonces, sí, creo que sí lo que hace. Bien. Y bueno, otra importante de la nomenclatura es, pero yo puedo girarlo en dos direcciones. Puedo girarlo para acá, en el sentido de las manecillas del reloj, y en el sentido contrario. Para eso también tenemos una clave en nomenclatura. Cuando aparece solamente la F, por ejemplo de front, significa que debo girarlo en el sentido de las manecillas del reloj, o clockwise. Y si aparece FI, sería front inverted, o a veces lo ponen con F', quiere decir que hay que girarlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, contrary clockwise. Y entonces de esa manera yo puedo establecer una nomenclatura para todos los movimientos que se pueden hacer con este lindo juguete. Ejemplo, front. Y si dice F, entonces quiere decir que tiene que girarse así. ¿De acuerdo? Esto es muy didáctico, ¿eh? Ahí va. Bueno, ya. Un ejemplo rápido, no quiero alterar la poesía de mi amigo, entonces, si tenemos esta configuración, este algoritmo, dice right, entonces right sería girarlo derecha en el sentido de las manecillas del reloj, up en el sentido de las manecillas del reloj, front inverted sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y back en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es lo que yo tendría que hacer si obedeciera a la descripción del algoritmo con base en la nomenclatura que les acababa de explicar. Dudas hasta el final. Pero bien, sin tantas vueltas. Sin tantas vueltas, o más bien con tantas vueltas, lo que haremos ahora es experimentar la poesía. Hemos llamado que esto es poesía entre manos. Hemos dicho que esto es poesía entre manos y bueno, pues es lo que Lolo y yo traíamos entre manos, pero no queremos que se quede solamente en nuestras manos, sino en las manos de ustedes que han asistido y que han dispuesto de este tiempo para escuchar un poco sobre qué es la poesía objetual, la suma con la matemática, con toda esta cuestión de la probabilidad. Entonces, ojalá que hayan puesto atención porque Lolo, que es el conocedor de alguna manera de la nomenclatura, posiblemente sea quien le des las indicaciones al participante de cómo lo gire. Te tocará hacer la conejilla de Indias. Entonces, Lolo te dirá,
¿Perdón? Bueno. Lo que haremos será lo siguiente. Tú, Lolo, dirás la indicación y Atsiri tendrá que darle el giro o los giros como tú decidas. Una vez que haya terminado ese giro, elegirás una cara e intentarás construir el poema con las letras que han aparecido en su combinación. ¿Sí? Entonces... ¿Te acuerdas de cómo era la parte de la nomenclatura? ¿Qué quiere decir? Ok, no te preocupes. Te voy a guiar en español, ¿no? Bueno. A ver, R, derecha. Uh-huh. No, derecha. Ese es arriba. Ese, muy bien. Ahora, atrás pero invertido. Entonces, ¿cómo tendrías que ser atrás invertido? No, al revés. Eso, muy bien. Ahora, arriba. Ahora sí, el de arriba. Sí, arriba, normal. No, al revés. Ahora, izquierda invertido. No hacia ti, sino para allá. Eso, ahí está. Muy bien. ¿Una otra? Un giro más. Un giro más. Abajo. ¿Sentido de las manecillas? Sí, vas bien. Bien. Ok, ¿qué quedó? Bueno, elige la cara que quieras. Te quedarán combinaciones de 9 palabras y entonces crear un pequeño verso a partir de esas combinaciones. Sí. Y yo voy, como yo quiera, bajaré. Sí, tú puedes subir, bajar. Tienes 9 palabras, repártelas de tal forma que puedas construir un sentido. Y bajaré mi rama. Dios. Mi rama en el tú. Sí. Bajaré mi rama en él. Bajaré mi rama en él y hasta Tú. tú. En este caso ya está tú. Bueno. Bueno. Qué bonito. Bien. Sí, ahora compartimos el cubo. 2, 3 indicaciones, o bueno, si de pronto se nos ha dificultado, gíralo sin obediencia Por más que de... lo gires sin obediencia. Sí. A ver qué pasa. Gíralo al feeling. Como tú quieras. Se ve que sí le sabe, ¿eh? Bueno, elige cualquier cara y también construye. Soy nosotros, tu tiempo, tu escalera, no, perdón, tu abrazo, subiré escaleras. Soy nosotros, tu abrazo, tu tiempo, subiré escaleras. Bien. ¿Alguien más que quiera ir participar? Ella. ¿Al feeling o a la discusión? O si quieres ir diciendo, voy a hacer estos movimientos. A ver, en configuración Rubik. Mejor con indicaciones. ¿Sí? Sí. ¿Te doy la indicación? Sí. A ver, ok. Frente. Eso. Luego, atrás. Eso, arriba. Derecha, 2 veces. Era al revés, pero bueno. Ya. Pero ¿qué pasa? Queda lo mismo. Exacto. Bien. Entonces, ahora, el de abajo, en sentido inverso, invertido. Igual, era al revés, pero no importa. ¿Cómo quedó? Para tu boca de mejor será con mar siempre. Ajá, quizá mejor para tu boca será con mar siempre, ¿no? Podemos Vamos a probar al jugar final. hoy un poco. Dale vuelta, Susan, como quieras. ¿Así? ¿Sí? Como lo sientas. También así es esto de la poesía. ¿Qué? Dice, tu espalda, siempre mi mejor mano, tu mano. Mi espalda siempre, mi mejor mano, tu mano. Tu mano. ¿Sí? Bien. Bueno, sugiero a lo mejor para romper un poquito como la dinámica, gíralo, lo pasas al compañero, leerá un verso, el primero que quede, lo pasa y entre todos vamos a construir un poema. Okay.
En la cara que decidas dar lectura, cualquiera que sea. El que sea. A ver. Tú, un ave. Sí, que ya lo conoces. Tú, un ave. Un ave. Gíralo y vamos a construir todos el poema. Soy, Tú, un ave. soy. Soy. Soy tú siempre. Tú, un ave, soy tú siempre. Y con micrófono. Será, 3 palabras. Ajá. será para él. ¿Será para él? La rama amor. La rama amor. Y puedo elegir cualquiera, aquí. Para mi verso. Para mi verso. ¿Alguien va recordando cómo estaba quedando el poema? Sí. Ah, perfecto. Al último leeremos el poema. Como sea, sí. Los giros que queramos hacer, las combinaciones. 3 palabras de la cara que te haya tocado. El camino tiempo. De tu amor. Giro acá. Solo girarlo las veces que yo quiera, las direcciones. 3 palabras que aparezcan. Con el... Aquí dice, será mi rama. ¿Será mi rama? Oye, Paco, está como dadaísmo, ¿no? Sí. La experimentación de la escritura, la combinación de palabras. ¿Alguien estará faltando de lectura? Por favor. En verso, abrazo. Y por último. Sí, las que aparezcan en esa cara. Camino por fuerza. Por fuerza. Lolo, ¿quieres? Tu verso siempre. Bueno, y ahora sí, pues creo que todos hemos participado. Si nos puedes compartir cómo quedó esta creación, lo que hicimos todos entre manos. Dice, tú una vez soy, tú siempre será para él, la rama amor para mi beso. El camino tiempo de tu amor será mi rama, en verso abrazo, camino por fuerza, tu verso siempre. Bien. Bueno, gracias. Bueno, pues tras estos giros hemos descubierto posibilidades infinitas del juego. Puede ser una oportunidad para empezar a componer o acercarnos al acto poético, pero también a desarrollar las habilidades mentales del manejo del cubo original, del cubo Rubik. Veo que sobre la mesa nos compartes otras versiones. Quisiera platicar un poquito de ellas.
Paco. Muy bien, rápidamente, no les quito mucho tiempo. El cubo de Rubik original tiene esta configuración de 3x3x3, aunque ya tenemos muchas otras versiones. Después sacaron esta versión de 4x4x4, que me parece que era Rubik's Revenge, y después salió el 5x5x5, que creo que era Dr. Cubic, creo que Rubik, algo así. También tenemos estos que se llaman espejo, en los cuales todas las caras tienen el mismo color, pero lo que lo hace interesante es que cuando lo mueves, lo que estás cambiando es la forma, no el color. Y entonces tienes que basarte en formas para poderlo resolver. Es un poquito más de reto, básicamente se resuelve de la misma manera, los algoritmos son los mismos, pero el reto es que en vez de ubicar colores tienes que ubicar formas. Si se dan cuenta, no todos los elementos tienen la misma forma, algunos son más rectangulares, unos más cuadrados, y eso es lo que hace que cuando lo muevas se deforme todo. Tenemos también ya algunas más atrevidas y de un poquito más de reto, como cubo de Rubik Sudoku, que además de acomodar el cubo tienes que acomodar el Sudoku, y esto ya es para estar mucho tiempo aquí entretenido, ¿no? El cubo de Rubik original estaba hecho de plástico negro, como este, plástico negro con las caras de color en calcomanía. Actualmente ya son plástico, porque lo que pasa con las calcomanías, para los que nos gustan mucho los cubos de Rubik, es que después de un rato se empiezan a despegar o se empiezan a decolorar y luego ya no sabes cuál es cuál. Y tienes que comprar los repuestos de calcomanía, que sí los ven. Pero tenemos también ahora estas variaciones que son ahora un poco más comunes, donde el plástico es blanco en vez de que sea negro. O sea, es una cuestión simplemente estética. Y no sé si lo noten hasta ahí, pero este cubo tiene los bordes o las orillas redondeadas. Eso le hace un cubo de alta velocidad, es para que lo puedas girar más rápido y lo puedas resolver en tiempos de concurso, porque originalmente tiene todos los bordes de lo que lo componen rectos, pero eso hace que se atore más. Entonces cuando hacen los bordecitos redondeados, eso implica que se atore mucho menos cuando nosotros estamos girándolo a alta velocidad con los dedos, que requiere una técnica especial, pero se puede dominar después de un poquito de práctica. Y bueno, hay chicos, hay grandes, hay del mercado, que son muy frustrantes porque no giran bien, ¿no? Esto es muy lindo, pero es una pesadilla resolverlo porque no gira muy bien. Y además hay otras formas, otros sólidos platónicos que se pueden usar para trabajar con rompecabezas estilo Rubik. Entonces tenemos dodecaedro de Rubik, que ya no se llama Rubik porque no es realmente de Rubik, pero tenemos dodecaedros, tenemos octaedros y tenemos diferentes formas o sólidos platónicos que se pueden trabajar aquí. Sí, claro. Así como nos pasamos el cubo, acá nos pasamos el micrófono. Bueno, así como está pues todas estas versiones de cubos, está obviamente el cubo Rubik, que es el que hemos venido a presentar el día de hoy. ¿Y qué reflexiones nos podemos llevar de esto? Pues las oportunidades que nos da en el terreno literario la experimentación, el buscar otros formatos, el aplicar la creatividad, el no conformarnos con lo ya existente y ver pues otros caminos, otras formas, otras maneras de provocar la lectura. Y qué mejor que la lectura no solamente sea, o más bien que la provocación no solamente sea la lectura, sino sea la lectura y la escritura. En este caso hemos tenido una escritora, pero si todos hubiéramos tomado nota, tendríamos un montón de escritores, y cada vez que nosotros lo juguemos podemos guardar o hacer un registro de los versos generados. Entonces, por mi parte, la reflexión es lo interesante que me da el conocimiento de distintas disciplinas, porque puedo fusionar unas con otras, puedo ver las bondades que me da cada una de las disciplinas, intervenir una con otra, jugarlas, trabajarlas y obtener resultados impresionantes, interesantes, de propuesta. Esa sería mi reflexión respecto al trabajo literario, en este caso sumado a la matemática, al giro, a la geometría, a todas estas cuestiones numéricas. ¿Lolo? A mí me parece que algo que es muy interesante en esta se me olvida, es que no estoy acostumbrado a esto de las boy bands, yo usaba micrófono fijo. Bien, me parece que esta parte de intervenir objetos es sumamente interesante, pero lo que yo me llevo es el poder combinar disciplinas.
para obtener un resultado interesante. En este caso, las letras y los números, la poesía, la literatura y las matemáticas. Y encontrar esas conexiones donde aparentemente no las hay. Normalmente trabajamos mundos aislados, decimos la literatura y no tiene nada que ver con las matemáticas. Bueno, sabemos que sí, pero tal vez no todo el mundo lo piense así, o decir la poesía y las matemáticas no podrían tener una relación, o tal vez sí, pero lo que queremos sobre todo dejar, y es lo que yo me llevo, es esa reflexión de combinando disciplinas, combinando ejercicios creativos, podemos lograr cosas muy interesantes, como me parece lo que hemos intentado dejarles el día de hoy, Paco y yo. Muchísimas gracias por la invitación, Paco, dicho sea de paso. Bueno, y como en toda pues participación o conferencia o clase o reunión, no basta con una sola opinión, sino que haya una retroalimentación y que haya una participación por parte del público. Por lo tanto, creo que es el momento de cederles la palabra. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo quiero tomar la palabra. Dice, ahorita analizando, cada cara es un color. Imagino que, por ejemplo, algunos son adjetivos, otros son verbos, otros son... ¿Qué tengo que hacer, en qué colocar cada una de las palabras para que realmente exista una combinación? O sea, ¿en qué cara? No sé, la cara verde, ¿qué serían los adjetivos? Pues me imagino que debe de haber un orden. El cubo original Ajá. tiene una combinación de sustantivos, adjetivos, verbos. Son micropoemas, poemas compuestos por 9 palabras. No hay una condición, la cara de tal color es un tipo de palabra, simplemente están expuestos los poemas repartidos con las diferentes categorías de palabras en cada lado. Si yo hago el giro, que está aquí, y yo, ya quedó otra vez, así de rápido, no, perfecto. Bueno, si yo hago los giros y hago las combinaciones de palabras, pues es como una bolsa donde, decía por ahí uno de nuestros asistentes, el dadaísmo, ¿no? Esta expresión de literatura donde se hacía el juego a partir del azar. Entonces, en este caso, bueno, las palabras quedan revueltas, pueden quedar continuados 2 sustantivos, 2 verbos, 2 adjetivos, no lo sabré. El mérito de este ejercicio será con la ubicación solamente de las 9 palabras colocadas en este lado, yo experimentar la combinación. Y puedo experimentar a la vez de muchas maneras, porque ya tengo 9 palabras, puedo hacer la lectura izquierda, derecha, arriba, abajo, puedo hacerla de arriba hacia abajo por columna, puedo simplemente tomo estas 9 palabras y como si fuese una sopa de dominó, reacomodarlas hasta estructurar el verso. Bueno, si quisiera cederle la palabra a alguien más o alguien quiere tomar la palabra, pues le damos la palabra. ¿Alguien quiere? Allá. Yo quería decir que a mí normalmente no me llama la poesía porque lo considero algo difícil. Se me hace difícil porque no sé cómo estructurarla. Pero o también son conceptos abstractos que a veces yo no entiendo o no los alcanzo a imaginar. Pero este tipo de poesía objetual está interesante porque son cosas tangibles que me puedo imaginar, que las tengo enfrente, y sobre todo con el cubo de Rubik siento que tengo un método, y eso a mí me encantó. Bien, es interesante lo que comentas. De pronto la poesía la consideramos como muy ajena, como un lenguaje para un público muy específico, y a fin de cuentas lo que yo pretendo, lo que busco, no solamente yo, quizá algunos otros escritores más, es pues llevar la poesía y ponerla al alcance de todos. Entonces, ¿por qué no buscar estos formatos, estas plataformas u oportunidades y valerse de algo que también es un trabajo literario, que es la poesía objetual? Interesante esto que dices, y bueno, me llevo una satisfacción de decir, si no me gustaba la poesía, al menos descubro que hay posibilidades, hay método, hay una oportunidad de acercarme a trabajar con ella. Y quizás si tú experimentas el cubo Rubik, pues de pronto te vuelvas una poeta experimental. Gracias. Si alguien más quiere
compartir la palabra, tomar la palabra. Tomarla, muy bien. Gracias. Bueno, también un poco retomando el inicio, van dos cuestiones, una para ti, Paco, otra para Lolo. Justo al inicio nos comentabas precisamente de la cuestión de la poesía, bueno, o de los objetos intervenidos, y cómo al inicio cuando trataste de definirla, a esto los conocedores o aquellos que estudian lingüística o literatura, ¿cómo lo han clasificado? Porque es una forma diferente, eso por un lado. Y en el caso también de Lolo, cómo esta pasión matemática, o sea, justamente del diseño migró para allá y ahora inclusive también hasta nos guiaste para poder descomponer este cubo, pero después con qué facilidad también lo arreglaste. Luego a veces esa es la complicación, ya lo descompusimos para crear algo, pero luego lo quieres regresar al original y no puedes, ¿no? Bueno, comento, doy un poco la respuesta que le correspondería a Lolo. Lolo tiene la habilidad de jugar el cubo. Este cubo, si de repente quisiéramos regresarlo a su posición original, pero no somos hábiles en hacer el acomodo, y quisiera saber cuál era el poema verde, cuál era el poema azul, cuál era el poema amarillo, el cubo incluye un pequeño instructivo donde aparecen pues los 6 poemas originales. Entonces, bueno, como ya no los sé acomodar, no perderé la lectura. Y bueno, ya te corresponderá después sumar tu respuesta. Y dando también respuesta, me preguntabas que los conocedores o los estudiosos de la literatura, pues los campos de repente son muy encontrados, las opiniones se dividen y hay quienes, que sería mi caso, aplaudo que existan este tipo de trabajos, pero también hay los que son muy apegados a las normas tradicionales o a los formatos convencionales y lo descalifican y dicen estos solamente son juegos, más no son trabajos literarios. Lo son, ¿por qué? Porque recurre pues a ciertas técnicas o a ciertas estructuras del lenguaje lúdico, por lo tanto sí se clasificarían. Y hay algunos escritores que dicen, lamentablemente no deberíamos de clasificar, tendríamos que decir esto es poesía simplemente, pero el ser humano por naturaleza requiere la clasificación de las cosas, ordenar, esto dónde lo pongo, si voy al supermercado tengo que saber, a ver, en donde está barrotes solamente puedo encontrar esto, en donde está frutas y verduras solamente puedo encontrar esto. Entonces dicen, ¿esto dónde lo colocamos? Bueno, abrimos un cajón nuevo, un nuevo departamento que se llame poesía experimental. Y ahí es donde se acomoda este trabajo. Gracias. Bueno. Lolo. ¿Me podría repetir la pregunta? Que me metí mucho en lo que Paco. Sí, que en este caso justo, bueno, vemos que te apasiona esta cuestión de las matemáticas y que me llama la atención dada que tu formación es de diseño y producción publicitaria, pero que te has metido mucho en estos ámbitos y justamente incluso con qué facilidad, si bien podías orientarnos a cómo trabajar y seguir indicaciones para descomponer ese cubo, luego también cómo adquiriste esa habilidad para volverlo a armar y dejarlo como si hubiera estado intocable. Sí. Ok, bueno, es una historia interesante, no voy a contar la versión larga, sino una versión corta. La verdad es que a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas, desde que estudiaba la secundaria, la preparatoria. En la preparatoria yo pensaba que iba a ser ingeniero, estaba seguro, mis maestros estaban seguros que iba a ser ingeniero. Iba a los concursos de matemáticas feliz con mis amiguitos, nerds, y de repente... lo que bueno es que tenía también aparte la habilidad de dibujar, o sea, tenía un poquito la habilidad manual. Entonces yo dibujaba, me gustaban las mates, iba a ser ingeniero, pero dibujaba. Y de hecho hacía cómics, que los profesores no podían ver porque aparecían ellos, y no de manera muy favorable, pero yo hacía cómics y a mis compañeros les gustaba mucho, decían, ¿y cuándo va a salir el nuevo? Y yo, bueno, está bien, voy a hacer una nueva historia. Y entonces ya cruzaba, ¿no? Así como la versión de la escuela, pero en Star Wars, entonces el director era Darth Vader y así, ¿no? Y entonces esa parte creativa fue la que me empezó a llamar también mucho la atención, y debido a cuestiones de orientación vocacional, ya no voy a decir si salió bien o salió mal, como tenía ese perfil, me dijeron, tal vez deberías estudiar algo que tuviera que ver con esa parte creativa, porque yo pensaba, erróneamente, en ese entonces, que creatividad era eso, era dibujar, era el arte, y que los ingenieros y los matemáticos no eran creativos. Qué equivocado estaba, porque muchas veces los matemáticos y los ingenieros son mucho más creativos. Pero bueno, ya saben, ¿no? Mitos. Y yo me creía los mitos en ese entonces. Entonces dije, pues vamos a probar con diseño. Bueno, no te digo mis profesores,
de cálculo, de química estaban, así de, no, pero ¿cómo tú ibas a ser un buen ingeniero? ¿Por qué te fuiste a diseño? Y yo, pues para probar. Y entonces me metí a diseño y producción publicitaria, aprendí muchas cosas, me la pasé muy bien. Después estudié la maestría en diseño de información y ahí me di cuenta que lo podía combinar, porque como era un diseño más utilitario, que no tenía tanto la función de adornar o de vender, sino más bien de ayudar a la gente a entender cosas y que tenía que ser fundamentado de manera mucho más científica y seria, dije, creo, volviendo a mis raíces de ingeniero, y fui muy feliz. Y entonces estuve buscando durante mucho tiempo la manera de combinar ambos ejercicios. Hace rato tuvimos un taller con mis alumnos de diseño sobre matemáticas aplicadas al diseño, porque fui encontrando muchos puntos de intersección, de concordancia y que se podían aprovechar muy bien. Y bueno, con Paco ya fue como que algo muy padre que se dio, porque estamos platicando. ¿En qué estás, Paco? No, pues yo estoy en la poesía. ¿Y tú en qué estás, Lolo? Pues yo en las matemáticas. ¿Y por qué no hacemos algo juntos, combinando números y letras? Sabiendo ya de antemano que se podía hacer, porque ya había logrado yo fusionar, que durante un tiempo estuvieron como divorciadas esas naturalezas de el ingeniero y el diseñador, ya había logrado conciliarlas, encontrando puntos en común, y ya sabía que podía ser diseñador y a la vez ser una especie de ingeniero del entendimiento, como ahora me defino, gracias a esta combinación. Y bueno, hablando del cubo de Rubik, pues fue a través de la práctica. La verdad es que enseñarles ahorita cómo resolverlo sería un poco complicado. La verdad me gustan, me encantan los cubos de Rubik. De hecho, todos los que están ahí son parte de mi colección, una colección mucho más amplia, tengo con otras formas y otros tamaños y otros colores. Y pues a mí creo, lo que yo veo, voy a ir acortando mi intervención. Lo que yo hago con el cubo de Rubik me llama mucho la atención por los colores, y creo que esa es la parte estética. Se me hace que es bonito el cubo de Rubik, pero además es muy matemático, por todo lo que comentaba de combinatoria, permutaciones, probabilidad, la matemática, la geometría, sólidos platónicos, que lo es, teoría de grupos. De hecho no tuve tiempo de hablar de eso, pero otro día, si quieren, con más calma hablamos de teoría de grupos, que de hecho uno de los símbolos que representan a la teoría de grupos es el cubo de Rubik, que es un área de las matemáticas también muy interesante. Entonces como que conjunta varias cosas que me gustan. Es muy estético, es un juego, es muy popular, es matemático, requiere habilidad manual también, y al final tiene que ver con algoritmos, que también es una cuestión que es muy matemática y que tiene que ver con programación, que es otra área que también me gusta mucho. Y entonces conjuntaba todo, y entonces me puse a practicar y practicar, primero comprando cubos de mercado, hasta que dije, si sigo comprando cubos de mercado no voy a poder mejorar mis tiempos de resolver el cubo, y entonces me compré un primer cubo de Rubik original, y fue cuando realmente empecé a aprender a armarlo. Tengo uno en mi oficina, siempre, bueno, tengo varios, pero tengo uno en mi oficina que estoy armando varias veces al día. Para mí es como desestresarme, en vez de tener una pelotita de estrés, tengo un cubo de Rubik, y desarmarlo y armarlo me desestresa. Sí, cedemos la palabra. Muchas gracias. Tenemos a Abelino conectado ahorita en línea y nos estaba preguntando si pudieran acercar algunos de los cubos a una de las cámaras, como no han logrado ver la resolución de estas. En realidad, Abelino, ¿son la cámara lateral o la frontal? A ver si quieres te ayuda a lo mejor. Frontal pudiera ser. ¿Aquí? Ya estás viendo las... No te alcanza a percibir. Igual ahí si no, pueden tomar unas fotos y me las envían, ¿no? Las vamos a subir a las fotos del evento. Pero bueno, muchas gracias, Abelino, también por acompañarnos a distancia. ¿Había alguna pregunta o comentario que querías hacer? No, pues es excelente. La combinación de la literatura, la poesía con las matemáticas es excelente combinación. Yo ni siquiera se me hubiera ocurrido, pero pues qué bueno que estamos en este tipo de conferencias, estamos aprendiendo literalmente muchas cosas muy nuevas. No, pues gracias. Y de mi parte, pues es agradecer también este concepto de combinar disciplinas. Hago eco a lo que dices, Lolo. Es cuando yo entro a la universidad,
por mucho, mis peores calificaciones eran las matemáticas. O sea, al revés, ¿no? Pero por mucho, mucho. Y fue lo que más sufrí, pero a mí me atraía mucho el tema de la ingeniería. No, sufrí, batallé, fue un esfuerzo mayor que mis compañeros, pero en realidad de los 30 que estuvimos, 4 obtuvimos doctorados después en el área, ¿no? Es más para mí un tema del interés y del deseo que le quieres meter que de tus habilidades naturales, ¿no? Encuentra más la felicidad en lo que vas a hacer al día con día que la casilla de, pues, esta habilidad para mí es natural y nata, y también quiere decir que nos podemos ir a explorar otras áreas. Yo tristemente no tuve buenos maestros de literatura, entonces mi relación con la poesía era muy adversarial. Y sin embargo, ya cuando se ven este tipo de combinaciones es padre, y creo que están presentando este tipo de trabajo cuando la cultura está ya más preparado para ellos. Hablo de, por ejemplo, la cultura de Twitter, ¿no? O sea, estamos mucho más acostumbrados a tratar de hacer esa gimnasia mental de cómo voy a transmitir toda una idea y todo un concepto con un número limitado y con la brevedad. Y entonces creo que a diferencia de hace 20 o 30 años, presentarle a alguien una sopita de palabras muy breve, ya tenemos más como el ejercicio diario de encontrar sentido en pocas palabras y encontrar profundidad en pocas palabras. Entonces es un ejercicio interesante y que te abre más ese mundo de la comunicación. La brevedad en la comunicación pues sigue siendo algo muy valioso y que puede tener una profundidad inesperada. Y pues muchas gracias. Pues, muchas gracias. Gracias a ti, Johnny. Si nadie más, no sé si alguien quiera tomar la palabra. Si no es esto, yo solamente diría, hablo por mí, pero lo tengo por el juego de palabras, tengo que decirlo en singular, aunque quisiera decirlo en plural. Pensemos que Lolo y yo, ahora que nos hemos fusionado, estamos hablando una sola voz y diríamos los dos, no somos magos, yo no soy mago, tú no eres mago, sin embargo yo quisiera parecer mago, yo quisiera parecer mago, yo quisiera aparecer, yo quisiera aparecer, aplausos de sus manos. Muchas gracias. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPAEP.